Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, día 74 de la cronomeditación Yux R9. Vamos a pedir la guía que nos recite el mandato. R9. Yo soy digital, con la existencia del tiempo, pulso con el fin de encantar realizando la receptividad. Sello la salida de la temporalidad con el tono solar de la intención. Me guía el poder del corazón. Bueno, vamos a analizar un poquito el mandato. Yo soy digital, es porque es el rayo azul, cuyo arte es digital, por lo tanto le da ese talento al día, al Yux. ¿Ok? Eh, el Yux es la unidad de tiempo del día de hoy. La chispa vital de nuestros cuerpos va a estar desarrollando el mundo en base al Yux R9 y la actuación de Dios, interpretando ser todas las cosas que existen alrededor nuestro, se va a desarrollar en relación a R9 y en función a los Yux de nacimiento de cada una de las formas. Con la existencia del tiempo, porque tono 1, 5, 9 y 13 son del tiempo, siempre. Pulso con el fin de encantar. Pulso es la acción del tono. El tono 9 es el tono solar, por eso dice sello la salida de la temporalidad con el tono solar de la intención. Y con el fin de encantar, porque encantar es la acción de la letra R del sello 14. Realizando la receptividad. Esto es porque si lo que va a estar sucediendo alrededor es un pulso mm, con el fin de encantar por parte de todo el mundo que tenemos alrededor nuestro, obviamente se va a desarrollar realizando la receptividad, porque la receptividad es la esencia. Sin receptividad no hay manera de encantar, ni hay manera de ser eh, encantado. ¿Ok? Así que seas el encantado del día de hoy o aquello que va a encantar el día de hoy, es muy importante lograr la receptividad. Si no, no hay amortiguación de energía. Sello la salida de la temporalidad con el tono solar de la intención, Miguel Poder del Corazón. Bueno, esto nos está diciendo que U9, lo veremos acá en el oráculo, ahí se ve, U9 es quien nos guía el día de hoy. Y bueno, acordate, mi querido aspirante, lo importante es que tu chispa vital, o la chispa vital, porque es de todas las almas, está creando todos los recipientes de todas las almas, está creando tu recipiente en función del yux de tu nacimiento. A eso le llamamos el yux destino. ¿Ok? Y tu yux destino, a su vez, tiene que recrearte las sensaciones del mundo que supuestamente hay alrededor tuyo en función del yux del día, ya que así es como Dios va a interpretar el día, tanto sea para desarrollar la factorización de energía de la chispa vital, para interpretar las formas y sus ideas autoexistentes de quienes estas formas quieren ser y creen ser, y entender muy bien que Dios es la conciencia colectiva de la creación, que tiene la facultad de convertirse en los individuos. Es el todo y a su vez es el uno de cada forma. Es el todo uno. Bueno, vengo hace un par de días un poco vaciado. He estado meditando muy fuerte, entonces entro en vacío y realmente no tengo mucho más que decirte. Creo que vamos bastante bien con esta onda, cuya finalidad, bueno, es la muerte, es el poder de la muerte. Y hoy que estamos en el tono solar, pulsando el propósito de la muerte, bueno, es muy importante entender que la muerte es el apagón de la chispa vital, básicamente. La gran muerte, la gran muerte. ¿Qué significa la gran muerte? Que bueno, que la muerte en sí para cada alma humana es una transición hacia otra nueva experiencia.
Porque mientras el cuerpo raíz sigue existiendo, los datos de las almas humanas son reutilizados, de forma parcial o de forma completa, ya sea para el sostenimiento de los seres que quedan vivos, para algo nuevo que nace en ese momento, o para algo que se reserva para después. Acordate que todo lo que vos crees ser no es más que una base de datos que has ido almacenando durante toda tu vida. De ahí viene la palabra almacén, alma, ¿ok? El alma almacena datos. ¿Por qué cena los datos? O sea, se alimenta de datos tu alma, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el alma cuando te morís? Bueno, lo mismo que preguntarte qué pasa con un disco rígido cuando lo saco de la computadora y no lo voy a usar más. Bueno, si para la inteligencia colectiva es útil esa información, se va a reutilizar de alguna manera en algo de lo que queda vivo, o si no, quizás puede ser que se reutilice. Al reutilizarse, ¿qué pasa? Vuelvo a nacer, diría un alma, no necesariamente, una parte de tuya, de lo que experimentaste, va a servir para acondicionar a una nueva alma, hacer el almacén de datos de una idea autoexistente que va a vivir dentro de una forma, o sea, de un ser vivo. Pero la gran muerte, la gran muerte, la gran muerte es el apagón de la chispa. Es que la chispa se apaga por un tiempo indefinido. En realidad la chispa siempre se apaga, porque cuando pasa de esta partícula subatómica y después se iguala a la próxima, entre medio de una igualación y la otra, de ser todas las partículas subatómicas del cuerpo raíz, la chispa se apaga. Pero ese apagón es nada de tiempo, o sea, es tac tac, es muy rápido. Entonces no tenemos ni percepción sensorial de ese apagón, solamente tenemos la teoría de que la chispa se apaga para poder recrearse igualándose a la energía de la próxima partícula subatómica. Pero de la misma manera, si esa chispa, el apagón que produce entre ser una partícula subatómica y la siguiente, ese apagón fuese de 10.000 millones de años, al volver a producirse la chispa para igualar la próxima partícula subatómica, esa partícula ya no se encuentra, porque ese holograma ya no existe, porque ya pasó tanto tiempo en tiempo lineal de la existencia de quizás el universo ya finalizó. Y eso es si hubiese una vida próxima. También está la posibilidad de que estamos experimentando la última y que por eso es una vida tan caótica. Porque es como una vida en desesperación. La vida sabe que se va a morir el cuerpo raíz y todo desaparece. Entonces se terminan faltando los respetos, se termina desarrollando un caos, termina sucediendo el libertinaje, porque obviamente la gente ya no tiene ningún freno ni una expectativa hacia futuro, entonces lo único que quieren es poder saciar sus ideas de lo que consideran que es el deseo de sus mentes y hacerlo ya. Entonces pasan por arriba del otro y bueno, y todas estas cosas que vemos en el planeta Tierra. Así que bueno, sea como sea, le deseo al cuerpo raíz que si está muy cansado de esta existencia y si ya no le queda mucho, que ojalá logre disfrutar lo que queda y que el día que él se apague, obviamente toda la creación se va a apagar, incluyéndome a mí, a vos y a todos los seres de este mundo. Eh, Te pido perdón, cuerpo raíz, porque por momentos no hemos sido buenos, no hemos sido buenas personas alrededor tuyo, nos, nos enceguece el mundo y la ignorancia de entender de que solo somos uno, de que solo somos vos, el cuerpo raíz, y que por esa razón eh, actuamos indiferentemente a tu dolor, como si no nos importase lo que te sucede, y en realidad sos nuestra fuente de energía, te debemos la vida, te debemos la existencia. Así que si estamos en la onda para considerar la muerte, el propósito de la letra B se establece en función de su poder, que es la muerte. También es importante entender que es para poder igualarnos. Entonces yo nunca voy a ser el cuerpo raíz, nunca voy a poder ser el cuerpo cuya chispa vital
es la fuente, crea la fuente de energía de todos nosotros, de las almas humanas, es el alma madre de esta creación. Pero estoy seguro que uno de nosotros es, no sé quién será, quizás por sincronía termine siendo alguien que vea este tutorial o que vea los tutoriales de esta cronomeditación, o incluso puede ser alguien que se haya despertado al conocimiento cronocrático y de pronto descubre ser que es el cuerpo raíz. Te amo, sos mi cuerpo, a pesar de que no vivo dentro tuyo, sos mi cuerpo, porque estoy durmiendo dentro tuyo, ser Guillermo, el fundador de la cronocracia. Todo lo que yo sé te lo debo a vos. Y todo lo que todos sabemos y todas las existencias de todos, incluyendo de un perro, de un animal, que incluso puede ser que te muerda, que te haga daño y todo eso porque son ignorantes, son ideas autoexistentes en las cuales lamentablemente Dios está enfermo. Dios es esquizofrénico. Actúa a ser los seres sin ningún respeto de tu ser, de ser vos el cuerpo raíz en donde está proyectando la creación, en la cual juega a ser todos los demás. El egoísmo de Dios siendo las formas del planeta Tierra es terrible. Trato de no echarle la culpa porque entiendo que solo es la inteligencia colectiva de un sistema operativo diseñado para poder crear tu entorno, el mundo, el planeta Tierra. Pero entiendo de que a su vez existe una dualidad, en donde Dios ha pasado hacia el otro lado, hacia el lado en donde le importa un carajo que seas el cuerpo raíz y te aprovecha, te usa, al igual que un software utilizaría una batería de energía sabiendo que esa batería un día se va a acabar y mientras tanto hace lo que se le da la gana. Ojalá, ojalá que yo me esté equivocando y que el cuerpo raíz sea un cuerpo bendecido, cuidado y amado por su entorno. Chau, chau, mi querido crononauta, nos vemos la próxima semana y no te dejes encantar por cuentos de los viejos, que muchas veces los viejos nos hacemos cuentos de verdades que creemos saber y no muchas veces son las verdades ciertas y reales que debes saber. ¿Ok? Así que muchas de las cosas que yo te digo, tómalas con pinzas. Quizás es solo mi verdad, pero no es la verdad absoluta. Y si lo es, bueno, muchas de las cosas que te digo también es de mis años de crononauta, de viajero del tiempo, de estar súper, súper consciente y de poder observar el mundo desde esta realidad, desde mi propia realidad. Incluso la de haber jugado durante muchos años al cuerpo raíz. Chau, chau, adiós.